8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a quienes se suman a esta hora a nuestra sintonía. Gracias por continuar con nosotros, a quienes nos vienen acompañando desde la hora es cuando, aquí en Infinita y también a través de las pantallas de Mega Plus. Listo para conversar. Esta mañana lo vamos a hacer con una dupla que nos ha acompañado en otras oportunidades junto a Connie Stipicic. Juan Pablo Hermosilla, abogado, César Barros, economista y empresario, ambos sentados en el estudio. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Buenos días. Muy ¿Cómo buenos les va? días. Mírales la cara, mírales la cara. La cara de Que se van madrugada, vacaciones. la madrugada. No, cara de que se van a ir de vacaciones. Ya. Anótense para que al final nos digan ¿Cuándo? qué libros se van a llevar para las vacaciones. A ver si podemos hacer una recomendación ahí entretenida, son dos buenos lectores. Me parece muy bien. Ya, comencemos la conversación. Déjenme preguntarles una cosa que me imagino ustedes vieron con algo de detalle y si no vieron el detalle van a tener de todas maneras alguna idea respecto a una de las cosas interesantes que sacamos de la encuesta del Centro de Estudios Públicos y de probablemente también algunas ideas que nos hemos ido formando de lo que está pasando en Chile después del 18 de octubre. Y el famoso tema generacional. Hay una ruptura generacional que se ha hecho evidente, ¿verdad? Y que se constata en cosas que constatan las encuestas de esa realidad que ya nos habíamos ido dando cuenta, como por ejemplo la percepción que tienen los jóvenes respecto de los adultos sobre la violencia, sobre la protesta social activa, incluso la violenta, sobre formas, ¿verdad?, de conseguir las cosas por esa vía, porque si no las cosas no se conseguirían definitivamente. Y de otro lado, ¿verdad?, los adultos con una visión más conservadora, pero todos con una cosa que los cruza y que es un reconocimiento de que la democracia es el mejor sistema y que incluso también se favorece el diálogo. Y en esa división también juega un rol bien importante, y ayer lo constatamos conversando con José Miguel Insulza a propósito de su votación en el tema de la infraestructura crítica, la tranca histórica. La tranca histórica que pesa, yo creo que mucho más en el caso de los adultos, que por ahí puede pasar razón, y esa parte de la pregunta de esta muralla que tienen con la generación más joven, por lo que ocurrió en Chile en los años 70, evidentemente. Y eso juega de un lado y de otro. Juega en el lado de la izquierda, con el trauma de los militares en la calle, por ejemplo, y juega del lado de la derecha, con el desorden público y la violencia, que recuerda también cosas que no se quiere que vuelvan a ocurrir. ¿Cuánto de esta suerte de inmovilismo que estamos viviendo hoy día, o de esa sensación de cómo salimos de esta crisis, se juega justamente en esas claves? Juan Pablo. A ver, lo primero, yo creo que no hay que ponerse nerviosos con esto que tú describes, que yo comparto, porque eso también ocurrió para la independencia. En la época de la independencia hubo una generación de gente más joven que vivió las ideas de la Ilustración de una forma distinta y enfrentó la crisis que se provocó con la invasión de Napoleón a España y el vacío de poder que deja la prisión del monarca en la época, la vivió de una forma determinada. No solo a la gente se le olvida que en Chile hubo muchos chilenos que no querían la independencia y que decían lo mismo que dicen hoy día: sabes que si aquí nos independizamos y pasamos una república, va a ser el caos. Pero también estuvo marcado por una cosa generacional. Entonces yo creo que es normal en periodos de cambio cultural que ciertos sectores etarios de la población tomen las banderas con más entusiasmo. Pero yo he estado en varias manifestaciones y no son solo jóvenes, hay sí un predominio, ¿no es cierto? Pero no es una hegemonía en el sentido cultural. No. Hay gente de todo, incluyéndome a mí, por ejemplo, que soy un caballero entrando en la tercera edad. Que de joven ya nos va quedando. Joven nos vamos quedando muy poco. Así que creo que es normal que esté pasando así. ¿César? Bueno, a ver, a mí me llaman la atención, o sea, las discusiones entre la familia esta vez han sido bien duras, por ponerlo chico. Cuando a mí me tocó ser de la edad de ellos y marchar en la época del UP, ¿ya? Y éramos mucho menos violentos. Eso a mí es lo que me llama más la atención. Tuve que ir a Valdivia, pasearme por el centro, y tú ves los rayados y son de una violencia bestial. O sea, muerte a Piñera, dispárate en la cabeza, Paco, ¿verdad? Nosotros gritábamos: no hay carne, weón, no hay pollo, weón, y parábamos ahí, digamos. O sea, y cuando murió Allende, todo el mundo quedó consternado, de derecha, los que apoyábamos el golpe igual. Hoy día, ese respeto a las cosas, ni siquiera ya a las personas, a las cosas, es como que desapareció. Y cuando algún hijo mío me dice: oye, pero si las marchas no son violentas, son pacíficas, pero
Weón, mira los rayados que hay. O sea, mira lo que gritan, mira lo que hablan. Y si tú me dices que esto es pacífico, yo no sé en qué planeta vives. Pero para ellos es pacífico. Sí, pues el nivel de tolerancia frente a eso es mucho más alto de lo que uno pudiese haber supuesto. Ahora, el remedio, no sé, va a ser difícil. Estaba conversando con Juan Pablo antes de cómo nos encontramos. ¿Y cómo nos encontramos además con ese trauma histórico que a lo mejor llevado al plano de quienes tienen que tomar las decisiones políticas, también traba avances? O sea, yo creo que... Hacia aquí prospera, porque tú lo de... Por ejemplo, lo de Guevara, ¿quién va a querer ser ahora? ¿Quién va a querer ser intendente? Que por un lado le piden, oiga, ponga orden, y por otro lado, si tú pones orden, entonces es discutible, es complicado. Yo sigo optimista en todo, yo sigo optimista porque creo que estos fenómenos, que no digo que no sean complejos, pero que ocurren en todos los periodos. Estamos en un punto de inflexión en nuestra historia. Esto es mucho más profundo que una crisis política. Esto no es solo un desapego de la gente con los partidos políticos, una caída de las instituciones. Aquí hay un cambio cultural mayor y eso se nota en estamos redefiniendo nuestro contrato social. Esa es la base de la cultura. Estamos redefiniendo las relaciones de género entre hombres y mujeres. Estamos redefiniendo las relaciones con los pueblos indígenas, con el medio ambiente. Entonces es un probablemente el temor pasa porque uno tiene la sensación de que estas cosas tienen que ser conducidas. ¿Quién conduce? Pero nunca el proceso de la independencia de alguna manera se condujo, entre otros. Portales condujo, el general Ibáñez condujo después de su cuestión. Pero eso fue ya hacia finales de la década del 20. Pero al comienzo fue el desorden. Pero el lote de Ricardo Lagos y otros también condujo. Ahora lo que se ve es una masa que no se sabe bien lo que piensa ni lo que quiere, y un grupo que les presta un poco de ropa y otro grupo que los condena. Ahora, la diferencia quizás más palmaria entre la crisis que tú describes, César, del 70 y la que estamos viviendo ahora, es que en esa época el choque era fundamentalmente entre posiciones ideológicas antagónicas. Una posición política. Era parte de la Guerra Fría. Una incapacidad de ponerse de acuerdo frente a dos posiciones que eran completamente distintas, pero la sensación instalada ahora es que ni siquiera entendemos exactamente cuán profunda es la crisis, cuál es su origen y en qué puede derivar. Es muy distinta porque esto no es un choque ideológico, no estamos teniendo un choque ideológico, estamos viendo incluso la derecha tomar banderas que históricamente fueron de la izquierda, es decir, de la ideología contraria, para poder avanzar en la conversación social, y aún así tenemos todavía grandes diferencias, grandes desacuerdos, incluso con petitorios que son a veces contradictorios entre los que quieren uno y los que quieren otro. Es muy distinto un choque ideológico que lo que estamos enfrentando ahora. Pero a lo mejor es más práctico lo hoy día. Fíjate tú que si tú miras la encuesta CEP, entonces te dicen, ¿cuál es el problema? La vejez con todo lo que implica, que es enfermedad, salud, ingresos, paga, previsión. Después, salud en general, en que tenemos un sistema bueno y otro que no es que sea malo, es criminal, ¿ya? Y después educación, en el cual obviamente tenemos, son cosas salarios, que, claro, y salarios. Salario, claro, un buen salario arregla todo, en definitiva. No, claro, pero claro, tenemos diferencias salariales muy marcadas en Chile, mucho más de las que existían en el 70. Probablemente, pero con todo son cosas que son arreglables y en las cuales se puede llegar a acuerdo, y de hecho se está llegando a cierto acuerdo, ¿ya? Pero eso, por otro lado, no convive con el cuento violento. Sería bueno además medir, y por eso son buenas las elecciones, de cuán grande es ese grupo que está en la Plaza Italia todos los días y qué sé yo, y cuánto no. A lo mejor nosotros sobredimensionamos la importancia que tiene. Pone tu micrófono más hacia el medio para que se escuche con más nitidez tu idea. A propósito de eso, creo Gracias. que César está golpeando el clavo en una cosa. Nosotros no tenemos que perder los puntos de referencia. Las culturas, las sociedades no pueden gobernarse por encuestas ni por marchas. Son un indicador y son un termómetro, pero aquí tiene que haber elecciones. Es muy peligroso el imaginarse que el que copa la calle, y lo digo yo como partidario de las movilizaciones, pero uno no puede armar las instituciones o sostener que el que copa la Plaza Italia es el que dirige el país, porque además no sabemos cuántos son. Entonces es fundamental institucionalizar el conflicto, y la forma de institucionalizarlo es con mecanismos democráticos, porque si no, imagínense el precedente que se sienta. Ahora, hay gente que no cree necesariamente que el que está en Plaza Italia dirige el país, pero que por lo menos está condicionando buena parte del comportamiento, porque... Pero si eso pero ya, está bien, pero vemos a un grupo de estudiantes secundarios
poner de rodillas al resto de los estudiantes respecto de la prueba de selección universitaria. Más allá de si tienen razón o no en la crítica, finalmente lograron suspenderla y vamos a ver qué es lo que ocurre en la próxima semana. Hay algo que tenemos nosotros, que no sé cuánto me falta, César sabe más de historia que yo, pero que yo no sé si es un rasgo puramente chileno o pasa siempre, y que tiene que ver con que en los momentos en que uno necesita racionalidad, liderazgo, que habla César para conducir en la derecha y en la izquierda y por todos lados, esta cuestión, no están y se producen estos tours de force, estas competencias que son al comienzo bien inorgánicas y desordenadas. Estoy pensando en nuestro proceso de independencia, en los primeros 10 años de nuestro proceso de independencia, incluso en lo que pasó durante la Patria Vieja, entre 1810 y 1814, lo que pasó a mediados del siglo XIX, con la revuelta alrededor de 1850, lo que pasa después con la revolución del 91, en 1925 y después de nuevo el 73. Porque yo no conozco a nadie de derecha que justifique el golpe de Estado diciendo que fue bueno, diciendo que no hubo otra salida. De hecho, la clase política hizo una crítica, incluso la derecha, por eso. Entonces, es raro que no tengamos nosotros, y por eso no sé si es un fenómeno global o solo chileno, que en los momentos que más necesitamos nuestra lucidez, nuestra capacidad de diálogo, nuestra racionalidad, está ausente como está ocurriendo ahora. Pero esto es parecido a lo que pasó antes de la Constitución del 33, con todas las diferencias culturales que hay, pero una sensación de desorden, de que nadie guía y de situaciones fortuitas que van definiendo ciertas tendencias subterráneas culturales. Y fíjate que yo estoy leyendo ahora, releyendo a Gonzalo Vial en la historia de los golpes militares y del año 24 y cómo se hizo la Constitución. Y ahí también hay un montón de similitudes. O sea, el chileno medio, promedio, encontraba que el sistema parlamentario, los parlamentarios, los ejecutivos eran corruptos, ineficaces, que no funcionaba nada y que no sacaban nunca nada. Y fue necesario, te fijas, que llegaran los militares a exigir y los políticos, con el miedo de los militares, en 48 horas aprobaron todo lo que estaba pendiente. Bueno, eso pasó el 15 de noviembre. Pero claro, pero con el temor de volver a sacar a los militares, aprobamos el ¿sabes proceso tú cuál fue la lectura popular y de los militares? Estos hueones son más idiotas de lo que todos creíamos, porque se pusieron de rodillas en una cuestión que le habían negado de siempre. Entonces terminaron haciendo un recambio total de la política y de los políticos que entraron. Entró la clase media con mucha fuerza al Parlamento y a los gobiernos, y la clase oligarca que antes reinaba a través del sistema parlamentario se retiró y cambió completamente. Conversamos con el abogado Juan Pablo Hermosilla y el economista y empresario César Barros. La encuesta y la sensación térmica también así lo indica, ¿verdad? Esta inclinación en favor de la democracia, también de los acuerdos, pero un no nos gusta, aparentemente lo que se quiere decir, no nos gusta a nadie de los que están hoy día ejerciendo esa democracia, ni mucho menos la forma en que la estamos haciendo. Y la verdad es que uno se pregunta, bueno, entonces, ¿quién y cómo? El cómo puede tener respuesta eventualmente en el debate constituyente, si es que llegamos a tenerlo y se aprueba la nueva constitución en el plebiscito. Me refiero, podemos optar por cambiar el sistema, ¿verdad? Y puede haber una parte importante de la explicación en que el sistema se anquilosó, que el sistema no funciona, quedó chico, el traje ya no está a la medida del país, y una larga lista, etcétera. Pero también está la pregunta de los quiénes. Y en los quienes hoy día las encuestas sorprenden también, ¿verdad? Colocando a un Franco Parisi que ni siquiera salió a hablar, sino que más bien ha hecho un trabajo de redes sociales como una de las preferencias principales, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y de ahí para abajo son pocos también, ¿verdad? ¿Cómo se imaginan ustedes el proceso respecto de quiénes tienen que empezar a hacerse cargo también de liderar este proceso político? ¿Tenemos capacidad de regenerar, de renovar, de inventar eventualmente personas que puedan darse cuenta exactamente de cuáles son las claves profundas de esto y conducir un proceso? A ver, yo creo que sí, y que los momentos históricos han generado los líderes necesarios para conducirlo, pero creo que aquí uno compara la clase política chilena, sus lados luminosos, sus lados más oscuros, con la clase política norteamericana, la clase política argentina, con la clase política inglesa, con la clase política alemana, y no hay mucha diferencia de fondo. Miren el desorden que hay hoy día en Estados Unidos, siento la democracia por lejos más antigua de Occidente.
por lejos además. Lleva 100 años de ventaja gran parte de todas las democracias europeas, 150 años algunas democracias europeas. Entonces, y miren el desorden que hay. Yo tengo la impresión, pero no tengo los títulos para firmarlo, como diría Carlos Peña, lo voy a sugerir. Y es que yo creo que aquí el problema no es de quién es, sino que es de cómo. De cómo. ¿Y por qué el cómo? Yo creo que aquí hay una crisis institucional de la forma como se ejerce la democracia representativa. La estamos ejerciendo igual que el siglo XIX. Y hoy día tiene que ponerse horizontal. Yo creo que la misma clase política, con los mismos dirigentes de derecha, de izquierda, de centro, el Frente Amplio, su enredo y todo, en un escenario en que el poder lo distribuya a regiones, que la zona donde vive César en el sur tenga presupuestos autónomos y de verdad esa zona pueda autogestionarse, sumado al poder local, en que delegues gran parte del poder ejecutivo al estilo suizo, al estilo canadiense, al estilo neozelandés, al estilo norteamericano. Tires hacia abajo el poder, la gente se va a sentir más cómoda. Y por eso que yo creo que es más bien cómo ejerces el poder político y cómo lo distribuyes lo que está haciendo crisis que el quién es. No creo que nuestra clase política sea particularmente estúpida o corrupta en relación con el resto del mundo. Yo creo que al final son reflejos de la condición humana, ¿no? César. Bueno, yo creo que lo que más resalta en la encuesta CEP es queremos acuerdos. ¿Ya? Yo creo que quienes logren ir plasmando y se muestren como autores de un acuerdo grande en distintas cosas, probablemente van a ser los futuros líderes. Ahora, también hay una formalidad. Hoy día estamos, ¿no es cierto?, en un sistema parlamentario de facto, ¿ya? En que el gobierno funciona como si fuera hiperpresidencialista y el Parlamento funciona como si fuera como antes, digamos. Entonces, en vez de llegar a los acuerdos que todo el mundo pide, están dedicados a acusaciones constitucionales, a cuestiones que a la gente no le interesan para nada. Entonces, va a haber que también, como dice Juan Pablo, aprender a funcionar en un sistema que es muy distinto. Cómo preservar, ¿no es cierto?, los principios básicos, Banco Central, propiedad privada, fisco financiado, en un sistema que es mucho más transversal y que ya lo tenemos, o sea, ya nos llegó. No es que cuando votemos si vamos a tener un sistema semipresidencial o parlamentario. Oye, ya está aquí. Hay que ver el fine tuning nomás, pero ya lo tenemos. Sí, yo tengo la impresión que el poder, lo que tú estás describiendo, Connie, es que el poder político se dislocó. Es como cuando alguna vez me pasó que se me salió el hombro y que se dislocó, la articulación ya no funciona. Y lo que describe César es tal cual. Hay un quiebre completo, y esto es fenomenológicamente como limpio, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. O sea, ya no es la fractura entre izquierda y derecha, no, hay una fractura dentro del Estado. Y por eso que yo creo que, como imagen, poco ciútica, pero que se nos viene históricamente, que aquí hubo un terremoto literalmente, y se movieron las placas políticas, culturales, y se fracturó la estructura política. Ahora, no recuerden que, solo para terminar, que Piñera incluso en algún discurso dijo que había una ruptura del pacto social, y usó la expresión ruptura. Porque yo creo que eso es lo que disloca el poder político y muestra lo que hay que hacer, que es armar una nueva forma de poder político. Se disloca el poder político entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también en su relación con la ciudadanía, que en décadas anteriores parecía tener bastante más sintonía. No digo que era una tremenda fiesta, pero al menos conversaban entre ellos y había una participación ciudadana. Pero también hay una ruptura entre la ciudadanía y la política. Por lo tanto, déjeme hacerle esta pregunta. Es una pregunta un poco compleja y podría tener una cierta carga, pero tengo que hacerla porque es parte de la conversación hoy por hoy. ¿Sobrevive 2 años más un presidente que tiene apenas un 6% de aprobación y con más posibilidades de seguir bajando que subiendo? Yo creo que sí. Yo también. Yo creo que sí, porque, o sea, el fin del juego sin el presidente es mucho más incierto que con el presidente. Ahora, el presidente que sigue los próximos 10 años es un presidente de un sistema parlamentario. Es decir, él va a tener que conversar con la oposición y la oposición aprender a conversar con él para sacar adelante una serie de cosas, entre otras cosas, el plebiscito y lo que viene. Y lo que viene después. Yo creo que lo otro es como meter el dedo en la noche. Yo creo que ahí sí que se pone imprevisible. Además, te digo una cosa, o sea, el presidente puede tener 6% de apoyo en la CEP, pero los parlamentarios tienen como un 2%. Ahí por ahí circula un meme ahí que... Tienen 3, y el Congreso tiene 3 y los partidos políticos tienen 2. Claro, entonces hay un meme por ahí que es el 3 quiere echar abajo al 6 y el 8 no sé qué cuestión. O sea, es cierto. O sea, ellos también están cuestionados y yo creo que el Congreso
tanto de derecha como de izquierda, no ha capturado el nivel de rechazo que tiene, porque si no, no hablarían tanto. Yo tuviera un 2% de apoyo, me quedaría calladito, andaría por ahí transparente, gris, para que nadie me viera, pero no, sacan pechuga y hablan y pontifican frente a una audiencia que los rechaza en forma no mayoritaria, sino que total. Sí, mira, yo soy de izquierda, yo no voté por Piñera, creo que el gobierno lo ha hecho muy mal en esto. A favor del gobierno, no sé qué gobierno lo ha hecho muy bien con nuestra situación política. Pero lo que dijo Lagos ayer en el claro, pero sí es cierto, esta cuestión le puede llegar a cualquiera. Le hubiera llegado a cualquiera, pero yo creo que es inaceptable para los que creemos en la democracia y no en una especie de darwinismo social del triunfo el más fuerte socialmente, que aquí se vaya Piñera. Yo creo que aquí tenemos que todos juntar fuerza, él tiene que seguir hasta el final. Termina siendo una paradoja, sin embargo, que eventualmente en un triunfo de la apruebo una nueva constitución en el plebiscito de abril y en la lógica de que se mantenga como máximo un año la convención constitucional redactándola, y si es que la ciudadanía luego en el siguiente plebiscito la aprueba, la nueva constitución termine llevando la firma a un presidente con el 6% de aprobación. Pero es que es irrelevante, porque ahí la legitimidad no va a estar en el presidente, que va a aparecer como un trámite administrativo. La legitimidad y el apego nuevo que se va a crear político va a venir de la Asamblea Constituyente y de los dos plebiscitos de entrada y salida. Pero ojo con una cosa que dijo César, que es re importante para que la gente tenga claro. Este no es un proceso de 2 años. Este es un proceso de no menos de 5 años y con pinta de 10 años, que va a ir porque tiene que instalar un nuevo sistema. Si nos movemos, como dice César, que yo creo que tiene razón, hacia un sistema parlamentario, esto supone, claro, cambios constitucionales, pero elecciones. Pero después vienen las leyes orgánicas que va a haber que discutir. Y una cultura. O sea, nos vamos a mover, que es lo histórico. Siempre ha sido... Ahora, Juan Manuel, te digo una cosa. La Constitución del 33 la firmaron gente que estaba apoyada por don Joaquín Prieto, que acaba de ganar una guerra civil. La del 25, ¿ya? La del 91 la hicieron quienes ganaron en la guerra civil. La del 25 la firmó don Emiliano Figueroa, que en términos políticos valía hongo, porque el que mandaba era el coronel Ibáñez. Sí, pues. ¿Ya? Y la del 81, Pinochet. O sea, a ver, la verdad que hemos tenido montones de constituciones, ninguna con grados de apoyo popular grandes. Déjeme preguntarle su opinión antes de que nos recomienden el libro al final de la conversación. El tema del orden público. El tema del orden público es un temazo, y es un temazo que no solamente inquieta a la gente de derecha, sino que inquieta a todo el mundo. Hay quienes tienen probablemente diagnósticos más severos, más graves, más tajantes respecto de eso que otros. Algunos pueden, como dice César, eventualmente estar sobredimensionando el impacto que esto tenga. A lo mejor no, porque probablemente la gran incertidumbre, o sea, la gran duda es la incertidumbre que tenemos respecto de eso. ¿Cuánta gente es? ¿Qué impacto es capaz de generar? ¿Para dónde se puede mover? ¿Qué va a pasar en marzo? Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿cómo solucionarían ustedes el problema de orden público? No tengo idea. Así, para decírtelo claro, o sea, yo, a mi gusto, en la medida que la policía le tenga miedo a los manifestantes y no al revés, es muy difícil ejercer el monopolio de la fuerza. Sí, yo creo que el concepto de orden público está en decadencia. El concepto de orden público fue invocado por el zar para reprimir las protestas en 1905 en San Petersburgo, pues, y mira cómo le fue después. Tú le quieres llamar de otra manera, me acuerdo que en una conversación... Claro, se llama paz social. La paz social es el orden social sin violencia que se produce cuando tienes ejercicio de los derechos. ¿Cómo alcanzamos la paz social en tu denominación? Haciendo lo que estamos haciendo. ¿Sí? Piensen que ¿Suficiente? Sí, sin duda. Piensen lo siguiente, voy a usar la palabra que usa la derecha normalmente en esto, hemos tenido una situación caótica los últimos 90 días, sin temas de orden público, ¿no es cierto?, sin orden político, y no tenemos ningún policía muerto. Yo no digo que, porque estoy de acuerdo con César, que hay mucha violencia soterrada, yo no estoy minimizando la violencia, pero tampoco creo que hay que sobredimensionarla, porque no hay ningún policía muerto a pesar de las grescas que hemos visto mayores. Yo sé que eso tiene que ver, con toda razón, con un poco de suerte, porque a esos carabineros que les cayeron una bomba molotov encima y que se empezaron a quemar. O sea, francamente, hay mucha suerte. Mucha suerte, si yo no lo niego. Ataques a comisaría y bombas molotov permanentemente contra carabineros, no lo niego. Eso es suerte. Lo que pasa es que a mí me tocó estar en Brasil. No es como en otros países donde los manifestantes tienen un límite respecto a cómo se comportan con la policía. Sí, lo que pasa es que, pero es que eso también tiene otra cara. Somos Latinoamérica. Nosotros no somos Suiza.
Y yo Estoy pensando me en Suiza, tocó... pero si estoy pensando en Hong Kong, estoy pensando en Francia. Pero piensa en San Pablo. A mí me tocó estar en San Pablo por trabajo hace 6 años atrás, 7 años atrás, cuando segunda vez que pasaba, que una cosa que se llama el primer comando de la capital se dedicó a combatir a la policía en San Pablo por todos lados. En 2 días hubo 70 policías muertos. En 2 días. Pero acá llevamos más de 50 policías baleados. Pero te estoy hablando que en 2 días hubo 70 pero Juan policías Pablo, muertos. pero, Entonces, lo que estoy diciendo, ojo, si ustedes miren la violencia chilena, compárenla con México, con Brasil, con Argentina misma. ¿Y por qué tenemos que comparar? Lo que estoy diciendo es que no, por eso no estoy negando que haya violencia y que sea un temón el tema de la violencia. Y que tenga asustada a mucha Y que gente. tenga asustada, y con toda razón que tenga asustada a mucha gente. Lo que estoy diciendo es que tampoco lo sobredimensionemos, y entendiendo que hay suerte, digo, la mejor demostración de que en Chile, y esto concuerda con nuestra tasa de homicidio, tenemos la tasa de homicidio lejos más baja de todos nuestros vecindarios. Entonces, tampoco creamos que esto es Brasil o México, que aquí se va a producir una especie de guerra civil y va a haber cientos de muertos, porque no es así. Entonces, No es así, pero lo que hay parece suficiente para tener a la gente asustada No, y con toda preocupada razón, de que el lógico. proceso se pueda llevar adelante con este nivel de violencia. Yo creo, oye, que el uso de la fuerza, del monopolio de la fuerza que tienen las Fuerzas Armadas, que tiene Carabineros, necesariamente conlleva daños colaterales. Y mientras más fuerte es el uso de la fuerza, probablemente los Más daños reacción. colaterales van a ser más grandes. Y eso hay que bancárselo. Sorry, pero hay que bancárselo. Y ahí entra lo que tú decías, Connie, de que hay una parte de Chile que tiene tal pavor a que le digan ustedes son peor que la dictadura de Pinochet, ¿ya? Donde tampoco hubo muchos muertos en las protestas, no tampoco fue Sao Paulo, ¿ya? Pero yo creo que hay que bancarse cierto grado, el monopolio de la violencia, al ser ejercida, obviamente que conlleva daño. O sea, alguien sale apaleado en la cabeza, alguien sale con claro, una pero bomba el molotov problema encima. es previo. Lo que César dice es cierto. En París, no sé si usted, yo he estado mirando manifestaciones en París presentes ahí, y la policía es una bestia. Sí. Entonces lo que dice César también pasa en París cuando aparecen los chalecos amarillos. Y son unos policías gigantes en Pero Alemania. pero no, el gobierno apoya No, a los policías. voy en la Aquí misma no. línea tuya, César, estoy de acuerdo. Si lo que digo es que lo que describe César ocurre en todas partes del mundo. ¿Por qué cuando le pega un palo Aquí queda la escoba. allá no queda la escoba y en Chile queda la escoba? Porque hay un problema de legitimidad del Estado que está en juego producto de la crisis en que estamos. Sí. Entonces volvemos al huevo de la gallina. Yo creo que aquí hay que buscar un equilibrio, y es uno de los principales desafíos, de entender que hay que relegitimizar con entender lo que dice César, y que yo comparto, que tampoco esto se puede transformar ¿no es cierto?, una sociedad sin ninguna autoridad y sin ningún orden. ¿Ah? Libro. Pero hay que contabilizar. Es que César Barros. yo le recomendé uno súper bueno que se llama Dreadnought Muy bueno. a Juan Pablo. Dreadnought, que es la historia de los políticos y la gente que armó el final del siglo XIX y que vivió la previa de la Primera Guerra Mundial. Yo estoy releyendo el libro de historia de don Gonzalo Vial y estoy en el tema de la crisis del año 24. Juan Pablo Hermosilla, ¿algún libro que quieras recomendar? 2 libros. A ver. Bueno, fuera el de César, que me lo llevo, que estoy empezando, pero me llevo 2 libros. Uno cortito, que es la autobiografía de Jack London. Muy Mira. cortita, que se las recomiendo. Jack London, un personaje más grande, Extraordinario. pero increíble Jack London, porque es un personaje de verdad. Es como el papá de Hemingway. A todos nos importa. Hemingway es una especie de clon un poco más rasca de lo que era Jack London. A propósito de las aventuras reales, sus pasadas por Alaska, por tormentas, pescando en el norte de Japón. Extraordinario. Y su problema con el alcohol. Cortita, breve, y es extraordinario, y un personaje más fuerte que ese mismo. Y el segundo, de fondo, a propósito de la reflexión sobre el poder, le comentaba a César que me topé con un autor que se llama Stephen Kotkin, profesor de Princeton de historia, gran personaje, y que va en el segundo tomo y está a punto de sacar el tercero sobre Stalin. Y me ha hecho descubrir, estoy empezando a leerlo también, y me ha hecho descubrir un lado de Stalin que es... ¿Cómo se llama? tremendo. Se llama Stalin, la biografía de ya. Stalin. La biografía de Stalin de Stephen Kotkin, que están 2 tomos por ahora. La recomiendo encarecidamente. Como pueden ver, pura ficción. El Señor de los Anillos. Yo estoy leyendo El Señor de los Aliños, un libro de cocina. Está buena. Uno va a las vacaciones. Ay, ¿por qué habla tanto? Ya. César Farro, Juan Pablo Hermosilla, Ay, ay, ay. gracias por estar con nosotros. Y no me da vergüenza, ¿verdad? ¿Qué te parece? No me da vergüenza. Gracias a los dos. Ya, bueno. No, gracias a ustedes.